Hola, profe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Inicialmente agradecerte un montón el hecho de que nos hayas dado la opción de poder hacer la actividad así, con un video. Me hubiera encantado por cuestión de tiempo poder hacerlo con un video en lengua de señas y un análisis como el que tú nos dijiste, pero por cuestión de tiempo y ciertos asuntos familiares y personales que estoy pasando, me ha quedado muy difícil poder hacer el análisis del video. Sin embargo, pensaba cuando estabas dando la clase, cómo irlo relacionando en algún momento con el ejercicio que yo hago dentro de la institución educativa y en algunos contextos contarte cómo de pronto en ciertas ocasiones siento que de pronto sí ha habido como ciertas implicaturas, ciertas violaciones en estas máximas conversacionales cuando estoy haciendo el ejercicio. Entonces como que tu clase me llevó un poco a hacer como un autoanálisis y pensar un poco respecto a mi ejercicio. No tengo un video dentro de la institución educativa donde esté haciendo el ejercicio y me haya grabado por cuestiones de autorización y demás. No es posible casi nunca hacer este tipo de tomas. Y lo que te mencionaba, pues en este momento hay una situación familiar que no me ha permitido como tener un poco más de tiempo y dedicarme a realizar la actividad. Entonces por eso te agradezco enormemente que nos hayas permitido hacerlo de esta manera, donde te podamos ir explicando como un poco cómo, en mi caso, cómo lo aplico dentro de la institución o qué he hecho o he analizado respecto al tema que nos explicaste de las máximas conversacionales. Entonces, para empezar, lo voy a poner en un contexto dentro de un ejercicio que se hizo en la institución con todo el colegio, con todos los estudiantes. Allí estaban incluidos los estudiantes sordos. Se hizo una formación en la cual se le dio una información a toda la institución. Esta formación que se hizo duró más o menos en promedio unos 15-20 minutos, donde se les explicaba a los estudiantes que se iba a hacer una actividad de Juegos Olímpicos institucionales. Iba más o menos para la fecha donde se hicieron los Juegos Olímpicos oficiales, entonces se hizo como más o menos para esas fechas. Y la importancia de organizar el calendario académico. Pero en este mensaje que dio el docente, él mencionaba o hablaba un poco acerca del compromiso como ellos como estudiantes, y él se puso como ejemplo. Y decía que era muy importante que los estudiantes que iban pasando el año no tenían ningún tipo de inconveniente en esta flexibilización del calendario académico, pero que aquellos que iban perdiendo sí iban a tener un poco de afectación, porque obviamente se iban a perder tiempo dentro de la institución educativa, ¿sí? Entonces, cuando él estaba haciendo dando este mensaje y nosotros íbamos haciendo como el servicio de interpretación, pensaba cómo se podía, o si la comunidad sorda, en este caso los 3 estudiantes sordos, estaban recibiendo la información o recibieron la información de forma clara y efectiva. Entonces pensaba en las máximas conversacionales. Inicialmente, cuando hablamos de la máxima de cantidad, yo decía, bueno, ¿cómo lo puedo relacionar con este tema que estaban dando los profes? Y allí pues yo como intérprete tengo que brindar toda la información necesaria sin omitir ni agregar detalles que no son necesarios. Entonces, además de mencionar los detalles de los Juegos Olímpicos y las fechas calendario que el profesor estaba hablando, yo debía anexar o hablar de ese punto donde el docente les estaba advirtiendo a los estudiantes el riesgo de perder el periodo académico, porque eso era información muy importante, y no solamente para los estudiantes oyentes, sino para los estudiantes sordos también. Entonces, si yo como intérprete, por ejemplo, omito la parte sobre el riesgo de la pérdida del periodo, y el estudiante no recibe esa información de esa advertencia que está dando el profe, simplemente él no va a prestar atención a su rendimiento académico, sino va a estar enfocado en el tema donde se van a hacer la actividad y los Juegos Olímpicos dentro de la institución. Entonces pensaba en ese momento si nosotros dimos la información clara o no, y si no se hubiese dado clara, si la advertencia no se comunica de forma clara al estudiante, ellos podrían asumir, los estudiantes podrían tener su propia interpretación acá y decir como, bueno, quiere decir que todos estamos bien, todos estamos cumpliendo con nuestro deber dentro de la institución
y no pasa nada. O probablemente pensarán como, bueno, si nosotros participamos en los Juegos Académicos, olímpicos institucionales, esto nos va a ayudar un poco en el rendimiento académico y los profesores nos van a pasar, ¿sí? Entonces, pensaba que de pronto esto podría llevar a un riesgo o disminuir como la efectividad del mensaje que está dando el profesor para motivar a los estudiantes a participar, sí, obviamente, en los Juegos Olímpicos, pero que no podían seguir desmejorando porque ya les quedaba un poco tiempo dentro de la institución y ellos debían mejorar. Esto hablando de la primera máxima que se cita, ahora hablaré un poco acerca de la segunda, que es la máxima de calidad, teniendo en cuenta la misma situación, estamos sobre el mismo contexto informativo. Entonces aquí, en este caso, en la máxima de calidad, me exige a mí como intérprete de lengua de señas ser muy honesta y precisa en la información que le estoy dando a los estudiantes, sin alterar ni añadir opiniones personales. Yo creo que ustedes van perdiendo, entonces tienen que, no, es importante que yo transmita la crítica que está dando el profe, el docente, se la transmita con el mismo compromiso con que él lo está dando como ejemplo, que él se está poniendo como ejemplo. Y esto ayudaría, pues obviamente, a que el mensaje sea auténtico, y que le dé a los estudiantes como ese momento de, uy, sí, no, yo voy perdiendo, o yo estoy muy tranquilo, o bueno, ¿qué está pasando? Y sería como lograr el objetivo, ¿no?, de lo que el profesor está diciendo. Pero si yo como intérprete como que suavizo, o cambio el tono, o hago un gesto que hace que el estudiante no vea esta advertencia como, uy, probablemente voy a perder el año, sino como no pasa nada, entonces ya el mensaje va a perder la seriedad con que el profesor lo está transmitiendo, y no, los estudiantes pensarían como, no es urgente mejorar, o no pasa nada, los profesores me van a pasar, como mencionaba anteriormente. Entonces, la omisión de detalles honestos y realistas podría implicar que el mensaje es solamente como informativo, o sea, no sería una advertencia, sino simplemente es una formación donde están todos los estudiantes y les están avisando y ya, pero no lo están tomando como una advertencia seria. Entonces, si en este momento la interpretación hubiera sido errónea, en nuestro caso, podría llevar a los estudiantes a estar tranquilos, como no pasa nada, aquí simplemente ya se va a acabar el año, vamos a jugar, vamos a divertirnos y no pasa nada. Ahora pasamos a la máxima de relación sobre el mismo contexto. Entonces, aquí en esta máxima de relación se sugiere que la información debe ser relevante y estar directamente relacionada con el tema de conversación. Es decir, siguiendo con el mismo hilo, si la advertencia del profe sobre el riesgo académico debe interpretarse en contexto de la organización del calendario y los Juegos Olímpicos para que los estudiantes comprendan que ambas situaciones, ambos eventos afectan su rendimiento escolar. Es decir, si el estudiante no asiste al evento de los Juegos Olímpicos institucionales, pues va a tener una afectación académica. Pero si se enfoca demasiado en simplemente estar ahí y descuida sus otras materias y sus otras áreas, pues también va a tener una afectación en su rendimiento escolar. Entonces, yo como intérprete no puedo añadir información que no esté relacionada al tema, como, digamos, por decirlo así, detalles de otras actividades extracurriculares, o desviarlo como a futuras actividades que se hicieron, o recuerda otra actividad que hicieron antes, porque yo estaría aquí como desviando la atención del punto principal. Y la idea es como según la información que daba el profe, equilibrar ambos puntos, los juegos, la participación, pero el rendimiento académico también. Entonces, yo no podría como tener una relación o decir, recuerdan antes cierto evento, o recuerden que también más adelante hay otro evento, para que no se les olvide, y como reiterarles, porque eso no está pasando en este momento y no es importante. Entonces aquí sería, por decirlo así, como una posible violación. Entonces, incluir información que no es relevante, aquí ya estamos hablando de la implicatura
incluyo información que no es relevante para los estudiantes, ellos van aquí en su cabecita interpretar o pensar que el tema del rendimiento académico es como la segunda idea, o sea, lo más importante van a ser participar en los Juegos Olímpicos. Entonces, la idea es que no tomen esto como, o como no disminuirle la urgencia al punto donde los profes le dicen como, ojo, pilas, porque los que van perdiendo, sino que tengan como el mismo equilibrio ambas actividades. Y pues finalmente cuando hablamos de la máxima de modalidad, entonces aquí, al igual que las otras actividades que, bueno, los otros puntos o las otras máximas conversacionales, aquí entonces el mensaje debe ser claro, debe estar organizado, debo evitar como intérprete usar ambigüedades. Entonces, cuando yo hago el servicio de interpretación, yo debo estructurar en mi mente el tema en el orden claro, ¿sí? Entonces, primero, el profe está hablando de, digamos, los Juegos Olímpicos institucionales. Adicional a esto, en este momento, él está hablando de los cambios de fecha en los calendarios académicos, es mi segundo punto. Y finalmente, claro, como hay una flexibilización aquí del calendario académico, probablemente hay un riesgo de que los que no han hecho nada durante todo el año pierdan el periodo académico. Entonces, primero yo tengo que, como intérprete, escuchar la información y ordenarla en mi cabecita. Primero va esto, va segundo esto y va tercero esto, pero sin afectar el sentido de la información. Si yo mezclo, por ejemplo, como intérprete, la advertencia con otros detalles, o no tengo aquí en mi mente la información clara, el estudiante sordo se podría confundir y él podría pensar que esta advertencia que está dando el profe del riesgo que van a perder el año con la información de los juegos que están haciendo, entonces el mensaje como tal no tendría la misma importancia, la misma relevancia. Entonces aquí es donde entra la máxima modalidad. Entonces, si yo como intérprete no tengo clara la estructura del discurso para dársela al receptor en este caso, o al usuario de la lengua de señas, él va a pensar que esta advertencia no es una advertencia, sino un recordatorio. ¿Sí? Entonces no les está advirtiendo que muchos, miren, los que ustedes tantan, sino lleva, nos está recordando que, uy, que ojo, que sí, que ojo, que, pero lo van a ver con otro nivel de importancia, que no es tan relevante. Entonces aquí habría una implicatura. Aquí estaríamos redujendo, la eficacia del mensaje que está dando el profe y disminuyendo la probabilidad de que los estudiantes sordos tomen las medidas correctivas para su rendimiento académico. Cuando ya hablamos un poco aquí en el mismo contexto de los Juegos Olímpicos, de la institución, de las implicaturas convencionales, entonces, por ejemplo, el profesor dice, espero que todos participen y también todos se esfuercen en su clase. Ejemplo, el profesor dijo esto. Aquí hay una implicatura, ¿sí? De que el rendimiento académico, con la participación de los Juegos Olímpicos son iguales. O sea, tienen la misma importancia. Espero que todos participen y también se esfuercen por sus clases. Entonces tienen como el mismo nivel de importancia. Aquí el intérprete el que estábamos haciendo el servicio de interpretación ahí, debíamos destacarle a los estudiantes claramente esta información para que ellos comprendieran qué es lo que los profes esperan de ellos. Aquí pues hablando de las implicaturas convencionales. Ya aquí en la implicación en el servicio de interpretación, la implicatura no depende solamente del contexto particular, no depende solamente de un contexto particular o de reforzar la idea de ambos aspectos, por ejemplo, el evento deportivo y el rendimiento académico. Ambos deben estar equilibrados. Entonces, el servicio de interpretación debe mantener la misma expectativa en los estudiantes para ambos eventos, para las dos actividades que van a ser los juegos y su rendimiento académico y el tema de trabajo en las otras materias. Aquí pues estamos hablando de las implicaturas convencionales. Cuando hablamos ya de las no convencionales, por ejemplo, si el docente dice,
mm, algunos están en riesgo de perder el periodo académico. El estudiante podría pensar, puede inferir en su cabecita, que en el colegio se está teniendo así como un seguimiento muy cerquita del rendimiento académico de los estudiantes, ¿sí? Entonces, yo como intérprete debo hacer explícito esta implicatura de control y seguimiento para motivar a los estudiantes a mejorar su, su rendimiento académico, ¿sí? Porque los profes dicen, algunos están en riesgo de, entonces quiere decir que los profes están súper pendientes de que algunos estudiantes, y como para que los estudiantes sordos tengan claro como, ve, de pronto sí, claro, yo voy perdiendo o yo voy ganando. Ya en el servicio de interpretación, si yo, en el contexto de la advertencia que está dando el profe, por ejemplo, si yo omito o no enfatizo el mensaje sobre, por decirlo así, que los profes están ahí súper pendientes de los estudiantes sordos podrían pensar que no pasa nada. O sea, no hay consecuencias graves, que ellos no van a perder el año, y entonces esa advertencia que está dando el profesor sobre la importancia del rendimiento académico se mermaría, por decirlo así, el impacto que se supone que el discurso del docente va a tener. Entonces, pues, profe, finalmente pensaba incluso cuando veía tu clase, yo decía, bueno, ¿en qué parte de todo lo que yo he hecho dentro de la institución educativa podría ilustrarlo de forma clara y sencilla, como las implicaciones que hay dentro de nuestro discurso de intérpretes, las posibilidades de interpretación que puedan tener nuestros usuarios sordos, y hablando en este caso que son 3 estudiantes con niveles de lengua de señas totalmente distintas? Entonces pensaba lo interesante que es el ejercicio, y qué chévere uno poder tener el poder, profe, de meterse allá en la cabecita de ellos y ver cómo están viendo aquí el servicio de interpretación. Entonces realmente es un ejercicio muy importante para nosotros como intérpretes de lengua de señas, el aplicar las máximas conversacionales de cantidad, de calidad, de relación y de modalidad en nuestro servicio de interpretación, que siento que probablemente algunos lo hagamos por inercia o simplemente porque ya sí, pero no porque en nuestra mentecita tengamos aquí claro como, bueno, es muy importante aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una máxima de cantidad, estoy haciendo algún tipo de violación, hay un tipo de implicatura. Normalmente uno casi nunca pues hace eso en su ejercicio de interpretación, y sobre todo pensaba que en actividades escolares y las advertencias académicas, nosotros debemos como intérpretes asegurarnos de que los estudiantes sordos o la comunidad sorda reciba pues estos mensajes claros, porque son mensajes claros y serios de parte del cuerpo docente. Entonces, comprender este tema no solamente nos ayuda a nosotros como intérpretes de lengua de señas, sino también a tener una comprensión un poco más completa del mensaje a nuestros usuarios sordos, sean estudiantes dentro de las instituciones educativas o dentro de un contexto universitario o dentro de una ponencia, ¿sí? Pero pues fue un ejercicio bastante interesante, y yo pensaba, bueno, ¿cómo lo puedo hacer de forma clara y que sea un poco más sencillo para comprender? Nada, pues súper agradecida enormemente por este tema. Nunca lo había pensado, incluso cuando estuve leyendo la unidad, pensaba dentro de mi ejercicio de interpretación, como muchas veces uno hace ciertas violaciones o usa señas que no están dentro del contexto. Entonces pensaba, por ejemplo, por último, en la palabra modelo. La palabra modelo tiene una seña, ¿sí? Digamos, en Medellín usan esta, acá en Ibagué usan esta, o en Bogotá, modelo, como demostrar, ¿sí? Pero también hay una seña para modelo lingüístico, o un modelo de carro, o una modelo de pasarela, un modelo, ¿sí? Entonces, claro, digamos, si yo no me sé o no tengo claro aquí
cuál sería la seña acorde al contexto, hablando léxicamente. Entonces la interpretación de la persona sorda se fue para otro lado. Entonces este tema me pareció bastante interesante, profe. Nuevamente muchas gracias por darnos esta posibilidad de hacer video y quedo atenta a cualquier retroalimentación y apoyo de parte suya. Muchas gracias y que tenga un feliz resto de fin de semana.